Ah, el álgebra. Para muchísimas personas fue como chocar contra la primera gran pared en matemáticas, ¿no? De repente, un punto donde las cosas simplemente dejaron de tener sentido. Pero, ¿y si les dijera que esos errores que se cometen no son para nada al azar? ¿Y si en el fondo nos estuvieran contando una historia? Es que es una sensación que casi todo el mundo conoce, ¿verdad? Es como si de un día para otro alguien hubiera cambiado las reglas del juego sin avisar. Y bueno, esa frustración, esa sensación de estar perdidos, es justo el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Y aquí es donde todo se pone de verdad interesante. Porque resulta que esto no tiene nada que ver con ser bueno o malo para las matemáticas. Para nada. Estamos hablando de un fenómeno que tiene patrones súper claros y, lo que es mejor, una explicación muy pero muy lógica. A ver, para entender esto vamos a meternos de lleno en una investigación que se hizo en Pasto, Colombia. En 2011, un grupo de investigadores se puso a analizar los errores de 335 estudiantes de octavo grado. ¿Su objetivo? Entender la raíz del problema. Y créanme, lo que descubrieron es fascinante. Entonces, empecemos a descifrar este misterio. La primera pista, la clave número 1, está escondida en el lenguaje. Sí, en el lenguaje mismo de las matemáticas. A ver, para que nos hagamos una idea, imagínense que es como pasar de hablar un idioma a un dialecto muy parecido. Las palabras se ven iguales, se escriben igual, pero de repente significan cosas totalmente distintas. Y claro, ese cambio es una de las principales razones por las que todo se complica. Miren, lo verdaderamente interesante aquí es ver cómo se materializa este error. Ojo, no son errores al azar. De hecho, son perfectamente lógicos si se siguen las reglas de la aritmética. El estudiante ve dos símbolos juntos, como 4A, y su cerebro, entrenado por años de aritmética, piensa, hay que sumar. Bueno, el nombre técnico para esta acción de poner cosas una al lado de la otra es concatenación. Y aquí está la trampa. En aritmética, concatenar números como 43 significa valor posicional, o sea, 40 más 3. Pero en álgebra, la misma acción, 4A, de repente significa multiplicación. Es un cambio de regla gigante. Por eso es un salto tan difícil de dar al principio. Ok, lista la primera pista. Vamos con la segunda. Si la primera tenía que ver con el lenguaje, esta tiene que ver con el objetivo final. Porque resulta que la meta, el propósito de lo que se está haciendo con los números, también cambia por completo. Esta frase que ven del estudio es clave. Dice que la aritmética nos entrena para una cosa: encontrar una respuesta, un número concreto y final. Pero el álgebra es otra cosa. Se trata de describir relaciones entre cantidades. Es una idea que, muchas veces, no tiene un único resultado numérico. Y aquí está el choque de mentalidades. El cerebro aritmético ve x más 3 y entra en pánico. Siente una necesidad casi física de resolverlo, de llegar a un solo número. Pero la mentalidad algebraica sabe algo distinto. Sabe que x más 3 ya es la respuesta. Es la expresión terminada. De hecho, este impulso es tan, pero tan fuerte que los investigadores le pusieron un nombre: el error de clausura. Es justamente esa necesidad de querer cerrar la operación, de no poder dejar una expresión abierta. Y para poner esto a prueba, los investigadores plantearon un problema de geometría súper interesante. Es una forma muy visual de ver este tipo de pensamiento en acción. El reto era simple: escribir una expresión para el perímetro de esta figura, que tiene algunos lados con medidas conocidas y otros con medidas desconocidas. Y aquí lo vemos, clarísimo. La respuesta correcta es 17 más 2x. Pero para un cerebro que busca clausura, eso se siente incompleto. La necesidad de tener un solo resultado fue tan grande que llevó a este estudiante a hacer algo que no se puede: juntar el 17 con el 2 para llegar a 19x. Es un error, sí, pero si lo pensamos, es un error muy lógico si vienes del mundo de la aritmética. Bien, ya tenemos las pistas sobre la mesa, el lenguaje y el objetivo. Ahora es el momento de unir todas las piezas del rompecabezas y ver cuál es la gran revelación de este estudio. El verdadero culpable de que el álgebra sea una pared para tantos no es la falta de habilidad de los estudiantes, no.
Es el salto mental, que es enorme y a menudo invisible, que se necesita para pasar del mundo concreto de la aritmética al mundo abstracto del álgebra. Miren, este diagrama del estudio lo muestra muy bien. No es un simple cambio, no es un camino recto. Es una transición súper compleja donde se mezcla la psicología cognitiva, el lenguaje que usamos y, por supuesto, los métodos con los que se enseña. Bueno, ¿y todo esto para qué nos sirve saberlo? ¿Por qué es tan importante entender la lógica que se esconde detrás de estos errores? Porque aquí viene el gran cambio de perspectiva. Esos errores no son fracasos, son, en realidad, pasos lógicos y totalmente predecibles en el camino para entender un sistema de pensamiento nuevo. Son como una ventana que nos deja ver exactamente en qué punto del proceso de aprendizaje está la persona. O sea que, al final, estas pistas nos dicen varias cosas. Primero, nos revelan cuáles son los obstáculos mentales específicos que hay que superar. Segundo, nos muestran que tener dificultades es parte normal del aprendizaje. Tercero, nos dan un mapa para saber cómo ayudar mejor. Y quizá lo más importante, demuestran que cualquiera que haya batallado con el álgebra no estaba para nada solo en esto. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si ya podemos dibujar el mapa exacto de los puntos donde la gente se queda atascada, ¿cómo podemos usar ese mapa para construir un mejor puente? Un puente que ayude a las nuevas generaciones a cruzar del mundo de la aritmética al mundo del álgebra, pero esta vez sin tropezar en el camino.